¿Qué pasó hace ya 10 años entre José Mourinho y un sector de la prensa deportiva española? Desde que nació este canal, allá por el mes de enero, he recibido multitud de comentarios pidiéndome que analizase la etapa de José Mourinho en el Real Madrid, pero no desde el prisma futbolístico, que ahí están los números y lo puede analizar cualquiera, tampoco desde el prisma del juego, sino desde el prisma de la relación José Mourinho-medios de comunicación, o de esa guerra José Mourinho-medios de comunicación, debo decir, no todos, pero sí una gran parte. Recuerdo haber recibido estos comentarios y pensar en hacer algún vídeo, pero analizando, recogiendo datos, recogiendo argumentos, viendo vídeos de hace años, ruedas de prensa, me di cuenta de que se me iría muy largo. Así que decidí, hace unos días, que el mejor momento para hablar de este tema era cuando iniciase esta sección, la del podcast, la de una sección semanal o quincenal, habrá que verlo, en la que no veríais mi cara, lo cual ya es una ventaja, y os permitiría tener un vídeo largo, en un tono más reflexivo, en un tono más pausado, que no tiene nada que ver con la actualidad, no vamos a ir de manera atropellada, es un vídeo que se puede tomar como algo atemporal y que además no necesitas estar pendiente de una pantalla en todo momento. Es solo audio, lo pones, lo escuchas y la verdad es que espero, no sé, que os guste o que esté a la altura de lo que esperáis de una sección así. Por eso he decidido empezar esta sección del podcast, con aquella etapa de José Mourinho, con aquella etapa en la que todo se desató y con aquella etapa en la que un amplísimo sector de la prensa deportiva española quedó retratada. Lo que no sabían era que iba a ser ya para siempre. Porque Mourinho, y aquí ya voy a ir mezclando información con los cortes que voy a ir colgando, con una opinión, la mía, muy personal. Y aquí os digo lo de siempre. No quiero que opinéis como yo os voy a dar las herramientas y os voy a dar mi opinión, que puedo estar equivocado o no, pero me gusta compartirla con vosotros. Digamos que Mourinho nos abrió los ojos a la inmensa mayoría de madridistas, y diría que algunos aficionados no madridistas también se dieron cuenta de cómo funciona el entramado mediático gracias al entrenador portugués, porque nos permitió ver cómo se trabajaba desde el barro, desde los fondos de la prensa deportiva española en un amplísimo sector, cómo se trabajaba en el sentido de esa protección exagerada a los amigos, ese amiguismo malentendido, ese periodismo que se basaba en perseguir a todo aquel protagonista que no les bailaba el agua, y ese periodismo en el que ellos buscaban ser la noticia en vez de dar la noticia. Mourinho nos permitió comprobar que la noticia debía ser pues el fútbol, los jugadores, las plantillas, las declaraciones, etcétera, y no los periodistas. Se desató una campaña mediática en la que pudimos comprobar que buscaban el titular más extravagante, el incendio más escandaloso, la manipulación más soez, y no informar. Ya no se buscaba informar, ya no buscaban darle noticias a la gente. No sé si esto pasaba antes, a lo mejor pasaba y no nos dábamos cuenta, pero gracias a Mourinho descubrimos ese periodismo, o ese sector del periodismo, esa enfermedad que padecía un sector del periodismo y que todavía hoy, una década después, sigue vigente, y yo diría que más vigente que nunca, porque además ha aparecido todo el tema de streamers y villanos, que lo hemos hablado muchas veces en este canal, y que se ha juntado con que los protagonistas prefieren ese tipo de contenido y no dar entrevistas a gente que, como os digo, lleva muchos años tratando a deportistas de élite, presidentes, entrenadores y demás, simplemente como objetos con los que buscar no la información, sino el incendio más grande posible, porque ellos entienden que el incendio es lo que les lleva a tener algo de relevancia, y no es así.
Hola, mister. Álvaro La Rosa, Diario AS. Quería saber qué le ha parecido la actuación del árbitro hoy. ¿Es usted director de AS? Yo no debo responder, porque según vuestra filosofía, si vosotros no habláis con mi segundo, yo solo debo hablar con los directores. Por aquí Nacho Peña, en directo para Punto Pelota. Yo le quería preguntar si considera que ha podido condicionar el arbitraje, el partido, y luego haciendo referencia a que siempre que juega con el Barça ha vuelto a suceder. Acaba usted con 10. Yo te respondo porque Punto Pelota ayer ha tenido respeto por una persona que merece respeto, por una persona que ha ganado 3 Copas de Europa con este club, que tiene toda la credibilidad para ser mi representante en ruedas de prensa y representante del Real Madrid también. Por eso te respondo, a pesar de que no eres director, eres un digno profesional como Caranca lo es, como toda la gente que hace su trabajo con honestidad merece el respeto que ayer no han tenido con un señor que se llama Aitor Caranca. Por eso te respeto a ti del mismo modo que Punto Pelota ha respetado a mi asistente, y para mí, pregunta tú o pregunta de tu director es exactamente lo mismo, por eso te respondo. El audio que acabáis de escuchar es un extracto de una rueda de prensa que ofreció Mourinho hace ya unos cuantos años, en casi sus últimos coletazos, por así decirlo, como entrenador del Real Madrid. Y los que seguíais habitualmente esas ruedas de prensa, que era casi como ir a misa, habréis recordado de qué comparecencia se trataba. Para los que no lo sepan, Mourinho solía delegar en Caranca algunas ruedas de prensa y eso molestaba mucho a la prensa. Hay que recordar, porque esto también se manipuló con el paso del tiempo, que Mourinho solo le daba las ruedas de prensa a Caranca en algunos partidos, en la previa de algunos partidos, y también en algunos postpartidos en los que el Real Madrid hubiera ganado. Mourinho nunca delegó en Aitor Caranca una rueda de prensa tras haber perdido un partido. Pues esto que acabáis de escuchar fue una queja de José Mourinho a ese sector de la prensa, concretamente en este caso al Diario AS, porque Aitor Caranca salió a comparecer ante los medios de comunicación, a contestar a las preguntas, y hubo un sector de la prensa que decidió levantarse y faltarle al respeto a Caranca. Se fueron de esa sala de prensa y dejaron al entrenador, no solo, porque por suerte algunos medios se mantuvieron ahí, pero sí con cara de póker, porque él no merecía, como bien dijo Mourinho, el trato que le estaba dando la prensa en ese momento. La reacción de Mourinho, ¿cuál fue? La que habéis escuchado. Decirle a la prensa que si no pregunta al director, él tampoco va a contestar, porque la prensa debe entender, o debía entender en ese momento, que Aitor Caranca merecía el mismo respeto que el propio José Mourinho, y que la prensa tendría que tener la misma profesionalidad con Aitor Caranca que con José Mourinho. Quizás sin quererlo, o queriendo, nunca lo sabremos, José Mourinho también destapó ese lado de la prensa, que os comentaba al principio, en el que no buscaban informar, sino el incendio más grande. Porque si tú quieres preguntar sobre fútbol, seguramente se lo puedas hacer también a Aitor Caranca o al segundo entrenador que esté en el momento que sea, me da igual 2012, 2013 que 2020. Si el entrenador de turno te presenta a su segundo, tú le puedes preguntar sobre fútbol, le puedes preguntar sobre el esquema a utilizar, sobre los jugadores a utilizar, sobre qué perfil vas a utilizar para este partido, etc. Pero ellos no lo hicieron, decidieron irse, decidieron demostrar y demostrarle al mundo que no estaban allí para hacer su trabajo, sino para ser noticia. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue que se empezó a abrir una herida que sangró y sangró y sangró durante mucho tiempo, hasta el punto en el que la prensa decidió declararle totalmente la guerra a José Mourinho por un tema tan simple como la elección de un portero. Todo estalló cuando José Mourinho decidió poner a Diego López antes que a Iker Casillas, y tuvo que contestarlo, evidentemente, en sala de prensa, y llegar a decir abiertamente que a él le gustaba más como portero Diego López
pese a que Casillas era uno de los grandes de la historia del Real Madrid. Para trabajar. Señor Mourinho, ¿qué tal? Buenos días. Antón Meana, en directo en Radio Marca. En diciembre sentó a Casillas en Málaga y en enero, en el siguiente partido liguero, el Bernabéu le pitó. El viernes criticó a Casillas en sala de prensa y al día siguiente el Bernabéu le pitó y Pepe afeó su conducta. ¿Por qué no sabe explicar qué le pasa con Casillas? ¿Por qué la gente no entiende su mensaje, ni el público, ni la plantilla, ni la prensa? Mensaje para que de una vez por todas, a ver si vosotros lo entendéis. Yo soy entrenador de fútbol. Me contrataron para ser entrenador de fútbol. Un entrenador de fútbol tiene atribuciones, elegir quién juega. Yo elijo quién juega. No lo hago con una moneda en que si sale de un lado juega Coentrão o si sale de otro lado juega Marcelo. No hago con una moneda para decidir si juega Modric o si juega Xavi Alonso. Hago pensando, discutiendo, analizando, estudiando muchas horas mis decisiones, viendo partidos y intentando decidir de acuerdo con mi cabeza. Para mí, Diego López me gusta más como portero que Iker Casillas. Es simple. No tengo ningún problema personal. No es ninguna decisión con el objetivo de perjudicar a alguien. Me gusta más. Me gusta un portero que juega bien con los pies. Me gusta un portero que sale bien a los centros. Me gusta un portero que domine el espacio aéreo. Iker es un fenómeno entre los palos. Hace paradas fantásticas entre los palos. A mí me gusta más otro perfil de portero. Del mismo modo que Casillas mañana puede llegar aquí y puede decir, a mí me gusta más un entrenador como Del Bosque. A mí me gusta más un entrenador con otro tipo de perfil. A mí me gusta más un entrenador como quien ha tenido aquí, Pellegrini. A mí me gusta más un entrenador manejable como no sé quién. A mí me gusta más un entrenador más ofensivo que Mourinho, más defensivo que Mourinho. Es legítimo que lo diga. Y yo como entrenador, yo tengo legitimidad para decir, me gusta más este portero. Y conmigo, mientras yo sea entrenador del Real Madrid, va a jugar Diego López en condiciones normales. Es simple, no tiene historia. Que después la gente diga, Mourinho no entiende nada de fútbol. Casillas es 20 veces mejor que Diego López. Yo lo entiendo, yo lo acepto. Pero, por favor, respetar un entrenador que decide, juega Diego López, juega Nacho, juega Varane, juega Albiol y juega Fabio Coentrão. Ya tienes el equipo mañana de 1 a 5. Es mi decisión. Juega Albiol y Varane, juega Nacho, juega Coentrão y juega Diego López. ¿Por qué? Juega Nacho porque en este momento me gusta mucho. Está en un momento de evolución, me gusta mucho, quiero darle esta oportunidad de evolución. Juega Varane porque solo no juega porque le quiero dar descanso, porque para mí es el futuro del Real Madrid. Varane y Sergio Ramos es el futuro del Real Madrid. Juega Albiol porque pienso que lo merece. Ha hecho un gran partido contra Atlético de Madrid. Es un jugador en que yo tengo la más grande confianza. Juega Fabio porque en este momento no tengo ni opción. Es Fabio y no tenemos otro porque Marcelo no está. Y juega Diego porque para mí es el mejor. Es simple. Que usted o cualquier persona madridista tenga legitimidad para decir, mister, estás equivocado. Casillas es mucho mejor que Diego López. Yo lo acepto. Me puedes decir que yo lo acepto. Pero tú tienes que aceptar que yo soy el entrenador del Madrid. Punto. Antón Meana es el que ha realizado esta pregunta, como habéis escuchado. Una larga respuesta por parte de José Mourinho, el que realizó, esta pregunta, Antón Meana, porque ya hace muchos años de eso. Antón Meana fue uno de los periodistas que más atacó a José Mourinho durante la etapa del entrenador portugués en el Real Madrid. Muchas de sus preguntas iban camufladas
bajo el escudo del amiguismo, como os comentaba antes. Y esta es una de las muestras. Es decir, Casillas era suplente de Diego López y Meana decidió utilizar pues, a la afición, los pitidos, las declaraciones de Pepe y demás para intentar atacar a José Mourinho. Mourinho, que ya había lidiado algunas preguntas de este tipo, intentó comentarle o intentó responderle o intentó argumentar ante Antón Meana diciéndole, como acabáis de escuchar, que era una decisión técnica y que había que respetar la decisión del entrenador estuviera o no estuviera equivocado. Y esto lo defendió siempre José Mourinho, en el sentido de, esta es mi decisión y la tenéis que respetar, que luego esté o no equivocado es otra cosa, pero a mí me pagan por tomar decisiones de este tipo. La prensa a partir de ese momento decidió montar una batalla campal contra José Mourinho. No perdonaban, no soportaban que sentase a Iker Casillas, amigo íntimo de algunos de los periodistas que acudían cada semana a la sala de prensa a hacer preguntas al entrenador del Real Madrid, ya fuera Mourinho o ya fuera Carancal, que alguna vez, como habéis visto antes, dejaron tirado porque la noticia siempre era ellos y no dar información a sus oyentes, lectores, televidentes y demás. No fue Antón Meana el único con el que José Mourinho tuvo algún tipo de encontronazo. También estuvo Fernando Burgos, al que José Mourinho directamente decidió retratarlo en una de las respuestas más espectaculares que se han ofrecido desde el Real Madrid, o desde el banquillo del Real Madrid, si lo queréis ver así, en muchísimos años. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Fernando Burgos, Onda Cero. Por primera vez desde que está usted en el Real Madrid, el equipo lleva 7 partidos oficiales encajando goles y solo ha dejado la portería a cero en uno de los últimos 12. ¿A qué lo achaca usted si le preocupa que en una fase tan decisiva, donde los goles, tanto a favor como en contra, valen casi el doble, esté el equipo así defensivamente? Gracias. Yo lo achaco, como siempre o casi siempre, al rendimiento del equipo y principalmente en este caso, en que este portero está teniendo actuaciones solo criticables por alguien que no es imparcial, pues es esto. Yo, por ejemplo, yo tengo aquí unas palabras suyas de hace unos años atrás, en que usted dice: el jugador X juega por decreto, es el dilema que no cesa. No acepto titulares por decreto y que un jugador juegue esté como esté. Un entrenador que concede este privilegio perjudica al jugador. No se puede hacer de un jugador titular por su estatus. El palmarés no puede hacer alineaciones. No pasa nada porque juegue quien mejor esté. En el Real Madrid no se puede hacer jugar un jugador por decreto. Se debe luchar por todos los títulos con los jugadores más en forma, no por los jugadores con más historial. Y me quedo por aquí porque todos sabemos que usted no es imparcial en sus análisis. Se lo ponían muy fácil a José Mourinho, esa es la realidad. En aquella rueda de prensa, no lo podéis ver porque esto es un audio, Mourinho sacó una hoja con todo lo que tenía apuntado sobre Fernando Burgos. Es decir, Mourinho ya sabía a qué tipo de preguntas se iba a enfrentar. Era algo totalmente lineal, era siempre lo mismo. Cada rueda de prensa que ofrecía José Mourinho era una batalla campal, como os he dicho antes. No tenían otro recorrido algunos periodistas. Primero Antón Meana y ahora Fernando Burgos, como habéis visto. Era Casillas, Casillas, Casillas. Ataque frontal a José Mourinho. Por lo que Mourinho, como os digo, llegó un momento en el que ya decidió ir preparado a sala de prensa. Y le dejó a Burgos, a Fernando Burgos en este caso, una respuesta que el propio Fernando Burgos no se esperaba y ante la que no encontró ningún tipo de argumento. Porque básicamente lo que había hecho Mourinho era retratarlo delante de todo el mundo. Porque cuando tú defiendes a un amigo como es Iker Casillas,
puedes utilizar todo tipo de argumentos y es totalmente lícito que tú defiendas a tus amistades. Pero no hace falta que las defiendas atacando a los demás. Y José Mourinho entendió que cuando Fernando Burgos le atacaba, él tenía una posibilidad muy buena de poder responderle. Y no era otra que decirle a Fernando Burgos que donde dijo digo, digo Diego. Como os decía, aquí no busco decir que Mourinho tenía siempre razón o que Mourinho no se equivocaba nunca, porque es evidente que Mourinho se equivocó en muchas ocasiones y yo soy el primero que entiende o que cree que la última temporada, sobre todo los últimos meses de Mourinho, los pudo haber gestionado mejor, porque se le fue tantísimo de las manos que al final todo eso acabó siendo un polvorín. Pero lo que os he traído es una pequeña muestra de lo que se encontraba José Mourinho casi cada día que tenía que acudir a sala de prensa. Teniendo en cuenta que el Real Madrid jugaba 2 partidos por semana y que Mourinho en la mayoría de veces, salvo cuando delegaba en Caranca, hablaba 4 veces, 2 antes de los partidos y 2 después, como os podéis imaginar, el ambiente llegó a ser realmente insoportable. Y como decía, sí, Mourinho tenía culpa, Mourinho tuvo culpa sobre todo al final, pero no debe ser fácil lidiar con un día a día en el que tú te sientas ante unos medios de comunicación y sabes, como ya hemos demostrado con Fernando Burgos, qué tipo de preguntas te van a hacer. Y yo ahora, cuando os hago la pregunta a vosotros que estáis escuchando esto, ¿de verdad os creéis que por aquel entonces los periodistas, Antón Meana, Fernando Burgos y demás, porque ahora os voy a traer un extracto de una noticia del diario AS del 8 de enero de 2013, buscaban informar? ¿Buscaban noticias? Para nada. Cuando tú le preguntas a Mourinho reiteradamente por la suplencia de Casillas, cuando tú intentas retar mediáticamente a José Mourinho, es porque tú quieres ser la noticia y porque tu único objetivo es intentar derrocar de alguna manera a José Mourinho e intentar que bese la lona delante de todo el mundo. Ahí ya has perdido toda la razón, ahí ya has perdido todo el respeto que podía tener el cliente, que es el que te escucha, el que te lee, el que te ve, hacia ti, porque tú eres periodista y tú tienes que informar, no tienes que plantear ninguna batalla, no tienes que competir contra nadie, no te tienes que pegar contra el entrenador del Real Madrid, y más cuando el entrenador del Real Madrid ya te ha dicho, aunque a ti te moleste, que la suplencia de Iker Casillas era una suplencia, una decisión, mejor dicho, técnica, que podía estar equivocado o no, que a lo mejor la opción de Diego López no era la mejor, o sí, vete a saber, pero que era una decisión técnica y que a él le pagaban por tomar ese tipo de decisiones. Ahí empezamos a ver, o por lo menos yo empecé a ver, y sé que muchos también, quizá otros no, cómo funcionaba realmente un amplísimo sector de la prensa. Y ahí empezó a deteriorarse una profesión, un gremio tan bonito y que tan bien posicionado estaba. Ahora, esto que se habla de los streamers, de Ibai Llanos, como os he comentado siempre, como os comento recientemente, no es más que un caldo de cultivo que lleva madurándose desde hace ya muchísimo tiempo. Esto no es de ahora. La gente se va cansando, no es que tú veas una rueda de prensa o un programa un lunes, te hartes de él y el martes ya decidas cambiar todo por completo. No, porque además no estamos hablando de una persona, estamos hablando de miles de personas. No es que el concepto de entretenimiento haya cambiado, que también. No es que sea mucho más ligero y fácil de consumir el entretenimiento que te pueda dar Ibai Llanos, que te pueda dar un streamer, que te pueda dar un youtuber, un creador de contenido, que también. Sino que también la gente se ha cansado de lo mismo de siempre, de intentar sobrevivir a los periodistas que quieren ser noticia cuando la noticia debería ser la propia noticia, valga la redundancia, y no un periodista buscando darse golpecitos en el pecho porque ha intentado ser más que nadie o ha intentado dejar en mal lugar a esa persona que le cae mal porque se metió con su mejor amigo o uno de sus mejores amigos. Pero no todo fue sala de prensa, no todo fue rueda de prensa. También fue a nivel periodístico. Ha habido muchas campañas, hubo muchas campañas que demuestran o que sirven como argumento para que veáis de lo que estoy hablando. A mí, el momento que más vergüenza ajena me dio fue el que os comentaba antes, el 8 de enero de 2013. Os voy a poner los 2 primeros párrafos de una noticia
firmada por Carlos Forjanes y Álvaro de la Rosa en el diario AS. Allá van. Mientras Florentino, Casillas, Cristiano, Ramos, Xavi Alonso y Marcelo representaban ayer al Real Madrid en la gala del Balón de Oro en Zúrich, Mourinho se quedó en Madrid y se tomó la tarde libre para ir a ver el entrenamiento de su hijo con el Canillas. El técnico anunció el pasado sábado, en la previa ante la Real Sociedad, que no viajaría a Suiza y se justificó diciendo que era para preparar el duelo con el Celta en Copa de mañana. Tengo que trabajar, hay partido de Copa, un partido importante para mí y no voy, dijo José Mourinho. La realidad es que Mou decidió saltarse su propia explicación. Aquí sí que os adjunto una foto por si la queréis ver o la podéis ver en algún momento de cómo AS cazó, entre comillas, a José Mourinho en el entrenamiento de su hijo en el Canillas. A mí esto ya me parece que roza lo realmente peligroso y que esto por supuesto no es noticia. El tema es que Mourinho no acudió a la gala del Balón de Oro, una gala en la que él no fue galardonado, obviamente, y creo que el Balón de Oro para el mejor jugador de ese año creo que fue para Leo Messi. Mourinho dijo que se iba a quedar trabajando y el diario AS, tal y como firman Carlos Forjanes y Álvaro de la Rosa, lo que hizo fue perseguirle en todo momento. No saben qué hizo Mourinho antes de ir a ver a su hijo y tampoco les importa. Pero me pareció en ese momento muy peligroso utilizar el entrenamiento de un chaval como arma arrojadiza para atacar a José Mourinho. Ahí ya se vio, y estos ya eran los últimos meses de Mourinho en el Real Madrid, que todo valía, que todo estaba bien en el periodismo, en el sentido de que podían utilizar cualquier herramienta para poder hacer daño. Esto no era noticia. Que Mourinho fuera a ver a su hijo no era noticia. Lo que convirtieron en noticia fue unas declaraciones de Mourinho en las que decía tal y luego hizo tal, la batalla campal de casi todos los días. Eso fue lo que tuvo que aguantar Mourinho durante años en el Real Madrid. En el diario AS, por cierto, aparte de Carlos Forjanes y Álvaro de la Rosa, también trabajaba, y sigue trabajando creo, Carmen Colino, que era una amiga, o es, no lo sé si lo sigue siendo, íntima de Iker Casillas, porque al final todo esto se movía por círculos, por amistades, por entornos. Siempre que os hablo del entorno, del relato y demás, bueno, pues eso ya existía y empezó a quedar expuesto a la luz de todos o a los ojos de todos hace ya muchísimos años. El problema, como os decía antes, es utilizar este amiguismo para hacer daño. Porque al final lo que ellos hacían era erosionar la imagen del Real Madrid utilizando a Mourinho, del que decían que era el verdadero pirómano de todo, cuando sí, es cierto que Mourinho se equivocó y sí, es cierto que Mourinho entró al trapo cuando no tenía que entrar, pero también es cierto que Mourinho no tenía por qué aguantar algunas de las preguntas, algunas de las noticias, algunas de las informaciones, entre comillas, que aparecieron en los medios durante esos años. Esta última noticia de la que os hablo es del año 2013. Estamos en verano de 2021. Las cosas han cambiado y yo creo que a peor. Ya no se hace una campaña tan bestia contra alguien dentro del Real Madrid, pero se sigue haciendo una campaña para que la prensa quede por encima de todo y de todos, cuando el Real Madrid siempre, aparte, va a ser mucho más grande que ellos, pero siempre va a ser más noticia que ellos. La noticia no era que Mourinho se llevase mal con Iker Casillas. La noticia era por qué Mourinho apostaba por Diego López. La noticia no era que Mourinho fuera a ver a su hijo al Canillas. La noticia era que Mourinho evidentemente no iba al tema del Balón de Oro. La noticia no era que Mourinho le plantase cara a la prensa. No, la noticia era que la prensa había menospreciado a Aitor Karanka. El nivel de manipulación llegó a tal extremo que muchos creyeron que la prensa era una especie de Robin Hood y que Mourinho era el malo de la película. Como se suele decir, si solo escuchamos la versión de Caperucita Roja, el lobo siempre nos va a parecer el malo de la película.